Hermanas y hermanos, este programa tiene el título de El Ministerio de Pedro. Y cuando hablamos de ministerio, pues estamos hablando de el servicio que el Señor Jesús le invita a Pedro a tomar. El ministerio que el Señor escoge para Pedro. El ministerio que el Señor le encomienda a Pedro. ¿Y cuál es ese ministerio? Primero que todo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 10, la palabra de Dios nos dice que Jesús le dice a Pedro, desde hoy en adelante serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Ya dejarás, Pedro, el mar de Galilea, ya dejarás de pescar pececitos en el mar de Galilea y te convertirás en pescador de almas, Pedro. Hay una gran necesidad en el mundo. Hay hombres y mujeres que están descarriados, hay hombres y mujeres que no encuentran el camino hacia el cielo, hay hombres y mujeres que no me conocen, diría el Señor. Te convertirás en pescador de almas, Pedro. Te convertirás en pescador de hombres, Pedro. Tu vida será gastada, Pedro, en servicio por amor a la humanidad y por amor a mí. ¿Para qué? Para que a través de tu vida, Pedro, gastado en servicio, tú lleves a muchas almas a mis pies, le diría el Señor Jesús. Con esas palabras, serás desde este momento en adelante pescador de hombres. Y nos dice la palabra de Dios que llevaron sus barcas a la orilla. Lo dejaron todo, hermano. Lo dejaron todo, hermana. Lo dejaron todo. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Nos dice la palabra de Dios que en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 en adelante, estaban los discípulos de Jesús reunidos. Jesús había resucitado gloriosamente. Jesús el Rey y el Señor de todo lo que existe, visible e invisible, estaba con sus más cercanos colaboradores, con sus discípulos, con sus apóstoles. Pero entre ellos llama a uno, su nombre es Simón Barjona, a quien Jesús le cambia el nombre y le pone el nombre de Pedro, o sea, piedra. Y Jesús había dicho en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Llama a Pedro a un lado y le hace la misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas, Pedro. No son tus ovejas, Pedro, son mías. La iglesia de Jesucristo no es de Pedro, la iglesia de Jesucristo es de Jesucristo. Ya la barca de Pedro no es de Pedro, la barca de Pedro, que es el símbolo de la iglesia, le pertenece a Jesús. Barca que va a zarpar a través de los mares tempestuosos de este mundo hacia la meta que Dios tiene para esa barca, que es el cielo. El Papa Benedicto XVI también recibió un día el llamado, como Pedro, de ser pescador de hombres y fue ordenado sacerdote. Más tarde recibió un llamado mucho más particular. Y Jesús le dice a Joseph Ratzinger, apacienta mis ovejas. Y Joseph Ratzinger se convierte en el Papa Benedicto XVI y apacienta las ovejas del Señor. Pero hoy día, Joseph Ratzinger escucha otra llamada del Señor. Y es la llamada a vivir en oración. Qué noble y maravillosa vocación, vivir en oración por la iglesia de Jesucristo y por el próximo Papa que el Señor le va a regalar a la iglesia. En este momento, hermanas y hermanos, quisiera leerles una carta porque son muchas las personas que se preguntan, ¿y por qué el Papa ha renunciado? ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? Este joven dice que él tiene una respuesta. Y dice así el comunicado que hemos recibido. Después del anuncio que el Papa Benedicto XVI hizo de su próxima renuncia, han circulado muchos comentarios. Uno de ellos es una carta sincera de un muchacho llamado Daniel. En un testimonio que ayudará a valorar más la persona del Santo Padre, en ella nos cuenta que tiene 23 años, que es católico desde niño, pero que al crecer se alejó de la iglesia, hasta que se enamoró de una chica que iba a misa
y eso le hizo que se acercara nuevamente al Señor Jesús. Sin embargo, dice, hay muchas cosas que no entiendo, y una de esas es por qué el Papa renuncia. ¿Por qué renuncia, señor Ratzinger?, pregunta el muchacho. ¿Le entró el miedo? ¿Se le comió la edad? Y hoy, después de un tiempo, dice, he encontrado la respuesta. El señor Ratzinger ha renunciado toda su vida. Así de sencillo, dice en su carta. El Papa renunció a una vida normal, renunció a tener una esposa, renunció a tener hijos, renunció a ganar un sueldo, renunció, sí, a la mediocridad. Renunció a las horas de sueño por las horas de estudio. Renunció a ser un cura más, pero también renunció a ser un cura especial. Renunció a llenar su cabeza de Mozart para llenarla de teología. Renunció a llorar en los brazos de sus padres. Renunció teniendo 85 años a estar jubilado, disfrutando de sus nietos, de la comodidad de su hogar y el calor de una fogata. Renunció a disfrutar su país, renunció a tomar días libres, renunció a su vanidad, renunció a defenderse contra los que lo atacan. Un papa que renuncia a su pontificado cuando sabe que la iglesia no está en sus manos, sino que es de alguien mayor. Me parece un papa sabio, dice el joven. Pero ser papa a estas alturas del mundo es un acto de heroísmo. Recuerdo al primer papa, un tal Pedro. ¿Cómo murió?, pregunta el muchacho. Sí, en una cruz, crucificado, al igual que su maestro, pero de cabeza. Hoy en día Ratzinger se despide igual, crucificado por los medios de comunicación, crucificado por la opinión pública y crucificado por sus mismos hermanos católicos, crucificado a la sombra de alguien mucho más carismático, crucificado en la humildad, esa que duele tanto entender. El Papa Benedicto XVI es un mártir contemporáneo, dice el muchacho, de esos a los que se les puede inventar historias, a esos de los que se les puede calumniar, a esos de los que se les puede acusar y no responde. Y cuando responde, lo único que hace es pedir perdón. Pido perdón por mis defectos, ha dicho el Papa, ni más ni menos. ¿Qué pantalones, hermanos? ¿Qué clase de ser humano? Ver a un tipo del que se dicen tantas cosas, del que se burla tanta gente y que responda así. Ese tipo de personas ya no se ven en nuestro mundo. Por eso el mundo, aunque no haya leído sus escritos, va a extrañar a este Papa y lo va a recordar como un hombre que decidió apartarse por amor a su iglesia. Va a morir sin homenajes pomposos, sin un cuerpo exhibido en San Pedro, sin miles llorándole. Va a morir como vivió, siendo un papa humilde. Por eso, Benedicto XVI, dice este joven, muchas gracias por renunciar. En el año de la fe, nos da una lección de fe a la iglesia. Sabe que es llevada por Dios y no se siente imprescindible. El Espíritu Santo suscitará otro papa que seguirá guiando a la iglesia por el buen rumbo. Hemos de agradecer al Papa que haya querido renunciar a su propia vida por la iglesia, por el mundo y sí, por nosotros. Hermanas y hermanos, recemos por él. Bendito sea Dios.